Bien, en efecto, sí que existe un cierto cambio en este momento en la lingüística que se enseña, que se lee, que se estudia, por la que se preocupa mucha gente. Y yo creo que es un cambio que tiene que ver con un fenómeno muy importante, que es el siguiente fenómeno, es el fenómeno del pluri o multilingüismo. La verdad es que la sociedad española y la lingüística española también, en gran medida, y la enseñanza universitaria de la lingüística, ha estado durante mucho tiempo de espaldas al fenómeno plurilingüe o multilingüe en la propia península ibérica. Y yo siempre digo que si el plurilingüismo no se produce en el interior, que en este caso sí se ha producido pero no se ha reconocido, va a venir del exterior. Entonces lo que ha ocurrido ahora es que, bueno, debido a las corrientes migratorias que ha habido, pues han empezado a acudir personas que hablan lenguas muy distintas en diversos lugares, como puede ser Madrid, Bilbao, Barcelona, de manera que hay lingüistas que estiman que, bueno, pues en Barcelona se pueden estar hablando ahora unas 300 lenguas, en Bilbao algo parecido, en Madrid igual. Entonces, claro, ha llegado la sociedad española en general, se ha visto revolucionada por este hecho, es decir, una sociedad que había vivido siempre, una educación que había vivido de siempre, desde el punto de vista estatal, de espaldas al plurilingüismo, ahora se ha encontrado con una eclosión impresionante de plurilingüismo, de multilingüismo. Entonces es lógico que en este momento pues haya muchos profesores y muchos estudiantes también y muchas instituciones interesadas en cómo manejar esta situación, que es una situación nueva. No debería ser nueva, porque ya digo que España siempre ha sido un país plurilingüe. Lo que pasa es que esto no se ha reconocido oficialmente de modo suficiente y desde luego no en la educación durante siglos. Por tanto, no debería ser un problema nuevo para nosotros, pero por desgracia lo es un problema nuevo, y entonces esto ha ocasionado que, bueno, pues muchos tipos de investigación, muchos proyectos de investigación, muchas subvenciones para investigación, muchos intereses académicos y curriculares de muchos profesores, pues hayan empezado a dirigirse hacia el estudio del plurilingüismo, del multilingüismo. Cuando hace no muchos años, pues los estudios teóricos, digamos que estaban más en auge. Ahora los estudios de tipo sociolingüístico pues tienen mayor proyección, por lo menos tanto en el nivel estricto académico como de cara también a la sociedad, ¿no? Entonces sí que se ha producido un cambio para el que, por desgracia, no estábamos preparados cuando debíamos haber estado preparados, que eso es una de las cosas en las que habría que insistir. Sí, en efecto, bueno, porque evidentemente tampoco la situación en nuestro país ha sido ajena a un fenómeno también importante, y es que estas lenguas que nos han venido nuevas, de inmigrantes, son lenguas en su mayoría que no son de nuestra familia lingüística, son lenguas de otras familias lingüísticas, semitas, eslavas, etcétera, que tienen una estructura muy distinta a las lenguas nuestras, pero tampoco debíamos haber sido ajenos a esta situación, porque también en nuestro país se habla y existe una lengua no indoeuropea, que es el euskera, que evidentemente no es una lengua romance, que tiene una estructura sintáctica muy distinta a las lenguas romances, y que hubiera sido, digamos, su conocimiento extensivo en todo el sistema educativo, hubiera sido una manera de prepararnos para este tipo de novedad lingüística que ahora mismo nos inunda, en el sentido de que, bueno, pues ya no es solo el euskera como lengua no indoeuropea, hay otras muchas lenguas no indoeuropeas que se hablan y que se utilizan a nuestro alrededor. Y entonces, claro, también deberíamos haber estado preparados para esto, y tampoco lo estamos, y entonces ahora estamos preocupados con esta cuestión, que es una cuestión importante también, claro, es decir, el hecho de que las lenguas que aportan los inmigrantes, yo digo que aportan, porque yo sí creo en el plurilingüismo, yo creo que esto supone un enriquecimiento, no supone un problema. Es decir, normalmente se piensa que los inmigrantes aportan problemas porque no saben español, y realmente es evidente que deben aprender español, catalano, vasco o gallego, según la comunidad en la que quieran integrarse, pero también es evidente que hay una falta de conocimiento en España de estas lenguas. Es decir, no son los ignorantes siempre los otros, es decir, los otros son ignorantes de nuestra lengua, pero nosotros somos ignorantes de la suya. Es decir, la ignorancia no está de un lado, está de los dos lados, y por tanto, bueno, pues habría que intentar solucionarlo tanto en un sentido como en otro, porque una cosa es asimilación y otra cosa es integración. En la integración, digamos,
que las dos partes ponen algo de su parte, y por qué desde el punto de vista lingüístico no, lo han de poner también, para acomodarse lo más posible una a la otra, no que una se acomode a la otra sin que la receptora pues sufra ningún tipo de cambio, ¿no? Bueno, sí, bueno, los estudiantes son personas como las personas que viven en la sociedad que no son estudiantes, y por tanto están sometidos a los mismos mecanismos propagandísticos y a las mismas ideologías a las que estamos sometidos los que no somos estudiantes. Con esto lo que quiero decir es que es muy normal pensar que lo que un estudiante quiere estudiar es inglés, por ejemplo, porque bueno, existe una ideología predominante, tanto en España como en otros muchos países, según la cual pues el inglés, el dominio de esta lengua, nos va a garantizar un futuro mejor y va a suponer pues una serie de ventajas importantes, y que otras lenguas pues no suponen estas ventajas, y por tanto los propios estudiantes parece que demandan más unas las lenguas, digamos, que más se promueven, que se consideran más ventajosas desde el punto de vista social que otras. Los estudiantes reflejan, yo creo, que lo que la sociedad tiene, y por tanto pues a pesar de ello sí he de decir que sí que existe un interés mayor que en otras épocas a aprender lenguas más o menos alejadas, como puede ser chino, japonés, árabe, que nunca ha sido precisamente una lengua alejada en el caso de España, ¿no? Pero bueno, como si lo fuera, porque realmente la ignorancia del árabe en el sistema educativo español pues ha sido grande, ¿no? Una lengua que quizás debería haberse estudiado en los institutos durante mucho tiempo, porque al fin y al cabo la cultura árabe pues es una cultura que tiene unos lazos con la nuestra importantes, y si no conocemos el árabe estamos dando la espalda a algo también que es propio de nuestra cultura, ¿no? Por eso también he hecho en cara esto de que, bueno, que ahora el árabe supone un problema en el sistema educativo español, pero no debería suponerlo, porque pienso que es una lengua que debería haber estado implantada en nuestro sistema educativo desde hace mucho tiempo. Es que aquí hay varias cuestiones diferentes. Vamos a ver, en secundaria no existe ninguna disciplina que sea lingüística, es decir, que bueno, se encargue de explicar a los estudiantes en qué consiste la diversidad lingüística, cómo es la diversidad lingüística, la importancia de la diversidad lingüística, y además no solo la importancia de la diversidad lingüística, sino la necesidad de la diversidad lingüística, porque a pesar de que a lo largo de la historia los estados centralistas, sobre todo a partir del Estado francés, el siglo XVIII, han intentado por todos los medios suprimir la diversidad lingüística e imponer una forma de hablar uniforme en todo un Estado para construir una identidad política más o menos precisa y más o menos estable. A pesar de todos estos esfuerzos de siglos, esto no se ha conseguido. Es decir, afortunadamente, bueno, no se ha conseguido tanto como se ha pretendido en muchas ocasiones, y la diversidad lingüística sigue existiendo y va a seguir existiendo porque es consustancial pues, a la sociedad humana y también al individuo humano. Aunque esto lo puedo razonar más detenidamente, pero bueno, tampoco me voy a poner aquí a dar una clase, ¿no? Pero vamos, quizás lo que estoy diciendo puede resultar un poco extraño, esto de que la diversidad lingüística es consustancial al individuo humano, porque mucha gente piensa que es monolingüe, y realmente no existen personas estrictamente monolingües, pero bueno, yo no voy a meterme en este asunto ahora para no extenderme demasiado. Y entonces, lo que sí es cierto es que aprender lenguas de distintas familias, cuanto más alejadas estén estas lenguas mejor, enriquece nuestra perspectiva lingüística. Es decir, a pesar de que no exista una disciplina de lingüística en el bachillerato, hombre, yo como profesor de lingüística abogaría porque existiese, evidentemente para precisamente enseñarles a los estudiantes la importancia que tiene la diversidad lingüística y cómo funciona la diversidad lingüística y cómo es. Pero aunque no se enseñara esta disciplina, aunque se siga sin enseñar, el hecho de que, por ejemplo, en el bachillerato se estudiaran lenguas muy alejadas entre sí, esto enriquece mucho desde el punto de vista del conocimiento y de la consciencia de la diversidad lingüística. Yo siempre digo, no siempre, pero lo empiezo a decir ahora, que yo he aprendido mucha más lingüística estudiando lenguas de distintas familias lingüísticas que estudiando libros de lingüística. Se aprende muchísimo más, eso lo puedo garantizar. Entonces, una persona que haya aprendido chino, turco, húngaro, finés y árabe,
tiene unos, ya por el mero hecho de haber hecho ese esfuerzo, ya tiene unos conocimientos y una conciencia lingüística que es realmente importante, aunque no haya leído un solo libro de lingüística en su vida. O sea, ya tiene unos conocimientos que realmente son importantes. Entonces, desde este punto de vista, quizás, si yo digo ahora que debería haber una lingüística en bachillerato, por lo menos en el último año, más que nada para orientar a los alumnos a ciertos estudios, la verdad es que sería un poco la revista por mi parte, pero de todas formas tampoco tendría mucho sentido porque, por desgracia, los estudios de lingüística en la universidad también están poco reconocidos hoy en día. De hecho, ha habido un título de lingüística, pero ya prácticamente ha desaparecido en casi todas las universidades, de manera que, bueno, pues... Pero bueno, una manera de sustituir este necesario conocimiento de la diversidad lingüística, que ya digo que el sistema educativo español durante siglos no ha cultivado, o sea, no ha cultivado la enseñanza de la diversidad lingüística, incluso reduciéndonos al ámbito del Estado español, incluso reduciéndose a ese ámbito, sí que podría haberse hecho un trabajo muy importante de concienciación sobre la diversidad lingüística en la educación en todo el Estado, que no se ha hecho y que ahora se echa en falta, evidentemente, porque, como ya he dicho antes, ahora mismo la situación es explosiva en el sentido de que ha habido un aumento muy repentino de multilingüismo, ¿no? Cosa que antes pues no se ha producido, ¿no?, de esta manera. Ahora mismo yo creo que se está intentando replantear todo lo que es los contenidos que se enseñan en la universidad de acuerdo con unos parámetros que tienen que ver con unos supuestos mercados laborales o mercados de, bueno, pues de empleo, y se piensa o se dice o se actúa en el sentido de que los contenidos que se enseñan en la universidad deben estar en función del mercado laboral. Es algo que se dice de una manera más o menos directa o indirecta, pero al fin y al cabo siempre se enfatiza y se considera como uno de los elementos que van a dirigir o que están dirigiendo la reestructuración de las enseñanzas. Afortunadamente, los conocimientos y la ciencia no están o nunca han estado determinados por el mercado laboral, afortunadamente, porque, no sé, cosas como el avión, por ejemplo, los hermanos Wright hicieron el primer intento de vuelo, pero no tenían ningún tipo de apoyo financiero de ninguna institución ni de ninguna entidad financiera, porque consideraban que aquello no podía ser negocio, que aquello no debía ser apoyado porque aquello era una locura. Y de hecho tengo entendido que en el primer prototipo que logró volar tuvieron que ponerle ruedas de madera y no de metal, pues porque no tenían dinero, ¿no? Y sin embargo ahora la industria aeronáutica es una industria económicamente, bueno, importantísima y de todo punto de vista, ¿no? Y si repasamos, pues desde el rayo láser hasta cualquier otro invento que se hizo en primer lugar simplemente como investigación puramente especulativa y que luego se ha encontrado aplicaciones, es decir, con lo que estoy diciendo es que cuando se hicieron las primeras pruebas de rayo láser no había no había ninguna necesidad social de rayo láser, ni cuando se hizo el cinematógrafo había ninguna necesidad social de cinematógrafo. De hecho, muchos consideraron que aquello era un invento que no iba a durar mucho y que no iba a tener gran trascendencia. Con la aviación ha pasado lo mismo y con otros muchos grandes adelantos, ¿no?, de la sociedad tecnológica ha pasado lo mismo. Es decir, la historia nos demuestra que el avance en el conocimiento y en la técnica no se debe a los presupuestos del mercado. El mercado jamás ha pedido ningún rayo láser, ni jamás ha pedido volar, ni jamás... Bueno, evidentemente hay gente que sí, que le hubiera gustado volar, pero no es, digamos, una exigencia de la sociedad ni del mercado. Por tanto, lo que se está intentando hacer ahora y es poner como excusa para la remodelación de todos los estudios este tipo de consideraciones de mercado, pues a mí me parece, de mercado laboral o del mercado que sea, a mí me parece que es una cosa que pone la universidad detrás de la sociedad, cuando la universidad tiene que ir delante de la sociedad, es decir, guiando a la sociedad a través del conocimiento, a través de la crítica y a través de la creatividad, que creo que son los tres elementos fundamentales que deben estar presentes en la universidad: la innovación, la creatividad, la crítica y el conocimiento.
Y en este sentido debería ser una vanguardia de la sociedad, no ir detrás de lo que la sociedad pide, sino delante. Y siempre ha sido así. Y entonces, bueno, se están utilizando este tipo de criterios mercantilistas y supeditados a un supuesto mercado que va a ser beneficioso para eliminar todo aquello que se considera que no es económicamente rentable. Entre esas disciplinas o esos conocimientos que con un punto de vista absolutamente miope, que mira solo al rendimiento a corto plazo, que es normalmente el tipo de razonamiento que se utiliza en las corporaciones multinacionales, tal, el rendimiento y el interés y el beneficio con la menor inversión posible, en el menor tiempo posible. Evidentemente esto con la educación no se puede hacer. Es evidente que cuando uno está invirtiendo mucho dinero en enseñar a un niño a leer, los frutos a lo mejor tardan 40 años o 50 años en verse, ¿no? Entonces, todo lo que sea la institución educativa, tanto la primaria como la secundaria como la superior, es siempre una inversión a largo, no diría a largo, es a larguísimo plazo, pero es una inversión que merece la pena, y por tanto que no debe estar supeditada a encontrar el máximo rendimiento a una inversión que se haga económica o de otro tipo, en material humano o en recursos humanos, para encontrar un rendimiento a muy corto plazo. Ahora mismo se nos está exigiendo que, para que nos mejoren el sueldo, pues demostremos que en los 2 o 3 años siguientes a la publicación de nuestro trabajo ya existen una serie de indicios de que ese trabajo está teniendo efecto. Pero bueno, vamos a ver, hay teoremas matemáticos que tardaron 50, 60 y 70 años en ser tenidos en cuenta y ser reconocidos como revolucionarios, es decir, que es que no se pueden aplicar esos criterios. Entonces, se están utilizando estos criterios para eliminar todo aquello que se considera que no es rentable. Por ejemplo, las filologías. Considera que las filologías no suponen la inversión que hay que realizar para este tipo de estudio, no reportan un beneficio a un plazo relativamente corto, y entonces, bueno, pues se está intentando eliminarlas o por lo menos reducirlas o integrarlas en otros estudios que se consideran que sí dan una respuesta a unas necesidades sociales inmediatas. Por ejemplo, la cuestión de la traducción e interpretación, enseñanza de lenguas, la comunicación, es decir, el trabajo dentro de los medios de comunicación y todo esto. Entonces, bueno, pues la filología se quiere meter por estos, o se quiere preservar cuando se puede en alguno de estos ámbitos, pero realmente lo que se hace es desmontar toda la cuestión de las filologías, cuando precisamente nuestro país era una potencia dentro de ese ámbito. Entonces ahora, bueno, pues a lo mejor para estudiar filología griega, alguien que realmente quiera especializarse en filología griega se tiene que ir a Oxford, yo qué sé, ya no lo puede hacer aquí, ¿no? Pero no sé, algo triste, ¿no? Pero bueno. Yo tengo un libro que publiqué en el año 2000 que se llama La dignidad e igualdad de las lenguas. Y entonces, más de un lingüista, no voy a decir su nombre, pero bueno, en alguna conferencia, dice, bueno, le preguntan, bueno, es que ese libro pone que la igualdad de las lenguas. Entonces dice, no, cuidado, las lenguas evidentemente no son iguales. Bien, eso es igual que si yo digo que todos los seres humanos son iguales y me dicen, no, cuidado, hay seres humanos que son ricos y seres humanos que son pobres, luego los seres humanos no son iguales. Es decir, ese tipo de razonamiento, entre comillas, que se hace con las lenguas, si se hiciera pues en otros ámbitos, pues sería absolutamente risible, ¿no? Y sin embargo sí que se hace con las lenguas. ¿Por qué digo que todas las lenguas son iguales? Bueno, todas las lenguas no son iguales, hay diversidad de lenguas, evidentemente, hay que reconocer la diversidad lingüística, y las lenguas son distintas, de hecho a veces tan distintas entre sí que no podemos entender, y menos aún hablar, una lengua que está muy alejada de nosotros desde el punto de vista tipológico o genético. ¿Pero por qué digo que son iguales? Porque todas las lenguas son creaciones espontáneas y naturales de comunidades humanas, y por tanto son productos de una sociedad o de una comunidad humana, y por tanto, como productos de esa comunidad humana de un determinado tipo biológicamente determinado, es decir, biológicamente condicionado, porque todo ser humano normal sale ya predispuesto para aprender una lengua humana, ya sea oral, ya sea sin nada, todos tienen la impronta de el ser humano, de las características de nuestra especie. No hay unas que sean más humanas que otras, unas que sean más perfectas que otras, no, todas por igual están hechas a nuestra imagen y semejanza, es decir, es una propiedad de nuestra especie. Por tanto, no tiene el menor sentido decir que las lenguas son
cosas cualitativamente distintas, porque son producto del mismo tipo de sociedad, que es la sociedad humana. No somos abejas, la sociedad de las abejas o de las hormigas tienen sus productos, que son típicos de ellas, característicos de esas sociedades, y la sociedad humana tiene multitud de productos, entre ellos está la lengua, y cada lengua es producto de esa peculiaridad de nuestra especie. Desde ese punto de vista, todas están en el mismo plano. Ahora bien, ciertamente, en la sociedad humana también, aparte de esto, hay relaciones de poder, hay relaciones demográficas, de predominio demográfico, de predominio político, de predominio económico, etcétera. En resumidas cuentas, hay clases sociales, existen clases sociales y unas clases oprimen a otras, es decir, existe una diferencia de clases que además conlleva una serie de conflictos que son típicos de las sociedades humanas, y evidentemente las lenguas no son ajenas a estos elementos, y desde este punto de vista, igual que hay siervos y esclavos y señores, igual que hay capitalistas y asalariados, existen lenguas dominantes y lenguas dominadas, pero no porque las lenguas en sí mismas, la lengua dominante, sean superiores. Igual que yo pienso que el capitalista no es un ser humano superior al obrero, creo que tanto el capitalista como el obrero son seres humanos y no uno superior al otro. Evidentemente uno está en un plano superior al otro en la sociedad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, pero desde mi punto de vista creo que son dos seres humanos exactamente iguales, desde el punto de vista del ser humano. Pues lo mismo pasa con las lenguas. Hay lenguas dominantes y lenguas dominadas, hay comunidades dominantes, comunidades dominadas, cada una con su lengua, y las lenguas experimentan este tipo de relaciones de poder que son características también de la sociedad humana. Sí, normalmente cuando una ciencia como es la lingüística estudia un objeto que tiene aspectos que son socioculturales y políticos, y la lengua los tiene, no cabe la menor duda por lo que acabo de decir antes. Evidentemente, si yo estudio el átomo, pues es claro que los aspectos social, políticos, antropológicos y económicos del átomo a lo mejor no son tan evidentes, y bueno, puedes tener una descripción, digamos, más aséptica, menos influida por estas cuestiones. Sin embargo, en el caso de la lengua no, porque la lengua siempre tiene dos aspectos: el aspecto biológico, el aspecto determinado biológicamente, según el cual un niño o una niña es capaz de adquirir la lengua de su entorno de modo natural, porque estamos biológicamente preparados para ella, y luego esas lenguas, todas las lenguas, tienen una serie de propiedades que se derivan de esas propiedades biológicamente determinadas del ser humano que se imprimen en las lenguas. Aparte de eso, que es el aspecto biológico, está también el aspecto social, político y económico de las lenguas, y este otro aspecto sí que está, digamos, teñido de cuestiones que tienen que ver con la ideología y que tienen que ver con la política. El gran problema de la lingüística, como en otras disciplinas sociales, por ejemplo la economía, es que muchos especialistas en estas materias, en vez de utilizar su ciencia para denunciar y para luchar contra determinadas situaciones injustas que se presentan como naturales, y decir que esas situaciones no son naturales, sino que están determinadas por cuestiones ajenas al objeto en principio de estudio, que es la lengua, sino cuestiones de otro tipo, muchos lo que hacen es utilizar sus conocimientos sobre la materia, en el caso la lingüística o puede ser la economía, para justificar esas situaciones, es decir, para justificar como naturales esas situaciones. Y dentro de la lingüística, por ejemplo, hay muchos lingüistas, por desgracia, que siguen intentando demostrar, utilizando la ciencia lingüística, que, por ejemplo, el español es una lengua, es la lengua común en España por sus propias particularidades lingüísticas intrínsecas que la hacen especialmente adecuada para ser lengua común, cuando evidentemente el hecho de que sea lengua común se debe a una serie de condicionantes históricos, políticos, sociales, ideológicos e incluso militares, que evidentemente son los que explican que sea lengua común. Pero muchos lingüistas ponen la ciencia, los conocimientos de la lingüística, los conocimientos de la lingüística teórica, al servicio de la justificación como natural de una situación que no lo es, que es una situación históricamente determinada y que no tenía por qué haber sido así, podía haber sido otra, evidentemente. Y no tiene nada que ver con la parte biológica o con la parte natural de la lengua. No es que haya lenguas más capaces de ser lenguas
de uso común y lenguas menos capaces de ser lenguas de uso común, que es una cosa que se mantiene. El español, ya desde su nacimiento, mantienen algunos lingüistas, tenía unas características, esto lo mantiene, por ejemplo, Menéndez Pidal. En varios pasajes de sus obras más importantes de lingüística, sobre la gramática histórica del español, hace referencia al hecho de que el castellano medieval, el castellano incipiente, tenía unas características lingüísticas que lo hacían especialmente dado a poder ser aprendido y poder ser utilizado como lengua común, ya desde el mismo nacimiento, cuando evidentemente todas las lenguas tienen esa característica, o ninguna la tiene, es decir, porque el castellano es una lengua exactamente igual que el catalán desde ese punto de vista, o que el aragonés, o que lenguas como el asturiano, el euskera, es decir, todas las lenguas son lenguas de comunicación, son lenguas de cultura, son lenguas con las que se puede hacer muchas cosas, de hecho, pues se puede hacer infinitas cosas con esas lenguas, y el hecho de que unas lenguas predominen socialmente sobre otras no tiene absolutamente nada que ver con la eficacia de esta característica de la especie Homo sapiens, que es la comunicación lingüística. Y sin embargo, ya digo que los lingüistas muchas veces, como los economistas, también ponen su ciencia al servicio de la justificación de un sistema capitalista que es absolutamente destructivo del propio mercado, de la propia sociedad, incluso del medio ambiente, y entonces quieren justificar, utilizando pues sus conocimientos, esta situación como natural. Y esas situaciones no son naturales, son situaciones históricamente determinadas y que por tanto deben estar sometidas a críticas económico-históricas, evidentemente. Sí, yo creo que deberían tener un papel muy importante, sobre todo el lingüista debería contrarrestar otro tipo de personaje, otro tipo de actuación, que consiste en, digamos, mantener una especie de sometimiento lingüístico a la gente normal, a la gente que habla normalmente en la calle su lengua, diciéndole que la habla mal, es decir, que la habla incorrectamente. Existe toda una cohorte de personajes, algunos de ellos lingüistas también, tengo que decirlo, que se dedican a bueno, pues tachar el habla de la gente normal de la calle como incorrecta. Este tipo de idea lo que hace es mantener una especie de subordinación lingüística, es decir, existen unas hablas que son correctas y otras hablas que son incorrectas. Normalmente las correctas son las de las capas dirigentes, las capas con una cierta cultura, con una formación cultural específica, que han tenido una serie de oportunidades de estudiar en determinadas instituciones, de dedicar tiempo libre a cultivar la lengua, etcétera. Y entonces la forma de hablar de estas capas superiores se considera correcta y la forma de hablar de las capas inferiores se considera incorrecta. Entonces, de esta manera, digamos que existe una especie de sometimiento o de lucha de clases lingüística en la cual la clase superior intenta incluso privar de su capacidad de hablar a la gente, porque la gente que está convencida de que habla mal, automáticamente se retrae a la hora de hablar, es decir, tiene vergüenza incluso de utilizar su propia lengua, lo cual ya es el colmo, ¿no? Entonces, estas relaciones de poder se basan en una idea, y es que hay una forma de hablar correcta y una forma de hablar incorrecta. Sabemos que los lingüistas que esto es falso, todas las formas de hablar se atienen a reglas gramaticales. Lo que pasa es que las reglas pueden que sean distintas, pero que haya dos reglas distintas, un lingüista no puede decir que una está mal y otra está bien. Es igual que si un biólogo dijera que el avestruz está mal y por ejemplo, el águila está bien. Por ejemplo, esta especie está bien y esta... No tiene sentido, es decir, cada una, siguiendo las reglas de desarrollo biológico y siguiendo la teoría de la evolución, pues se ha adaptado en un nicho correspondiente, ha adaptado su forma a una manera, a una configuración somática y de comportamiento específica, y no se puede decir que una esté mal y otra está bien. Bueno, con la lengua pasa exactamente igual. La lengua natural se va adaptando a diversas situaciones y esas adaptaciones siguen unas reglas. Por tanto, no se puede decir que el habla vulgar no sigue reglas y el habla culta sí, no, siguen reglas distintas. Los lingüistas tenían que insistir en esto y no en la idea de que la gente habla mal y que hay que corregir a la gente que habla mal. Bueno, es que, vamos a ver, aquí el problema está en que se utilizan etiquetas sin definición. Entonces yo hago una crítica al nacionalismo lingüístico español, pero defino qué entiendo por nacionalismo lingüístico, de una forma precisa.
no pretendo que todo el mundo adopte esta definición que yo, en la que yo me baso para describir el nacionalismo lingüístico español. No pretendo eso. Yo digo que yo me hago una crítica de un nacionalismo basándome en una idea. ¿Y qué idea fundamental? Bueno, pues yo entiendo que hay nacionalismo lingüístico, ya digo que es mi definición particular, no tiene por qué ser la definición de todos los demás, pero la mía lo es. Cuando esa comunidad piensa que su lengua es superior a las demás, cuando a raíz de esto piensa que los demás deben aprender su lengua y ellos no deben aprender la lengua de los otros, puesto que es una lengua inferior, y por tanto deben aprender esa lengua, y además esa lengua debe salir del territorio donde se originó, porque esto es una especie de evangelización, es decir, como mi lengua es superior, es absolutamente beneficioso que esa lengua se expanda, no ya en los alrededores del sitio donde se habló, sino también a lo largo de todo el mundo. Bien. Esa es la ideología de la que yo parto. He podido detectar en muchísimos discursos de personalidades, de lingüistas, de académicos, de pensadores, de filósofos, he podido detectar de manera absolutamente inequívoca y clara estas ideas. Entonces lo que hago en mi libro es precisamente presentar esos textos, presentar esos trozos de discurso que ejemplifican esa definición que yo doy del nacionalismo. De manera que pienso que es algo negativo, evidentemente, puesto que yo pienso que no existen lenguas superiores a las demás, ni tampoco pienso que mi lengua la tenga que aprender otro y yo no tenga por qué aprender la suya, ¿no? Puesto que no me va a reportar ningún beneficio, ¿no? Bien, yo pienso que esto es criticable y lo critico. Ahora bien, si usted me habla del nacionalismo lingüístico catalán, bien, el nacionalismo lingüístico catalán, en caso de que exista como tal, se caracteriza porque piensa que el catalán es una lengua superior al castellano, por ejemplo, que el catalán debería hablarse no solo en Cataluña, sino también en Andalucía, debería hablarse en Madrid, debería hablarse en Galicia, incluso en América, debería hablarse en Argentina y tal, o en China, me da igual. Es decir, tiene estas características el pensamiento catalán. Pues no lo sé, porque yo no he estudiado el pensamiento catalán, pero me parece que no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor en efecto intelectuales, escritores, académicos, pensadores catalanes mantienen este tipo de cosas, ¿no? Yo lo único que digo es que esta idea que yo he enunciado en mi libro, la puedo demostrar que en efecto tiene una base documentalmente. De hecho, en este libro, El nacionalismo lingüístico español, hay más de 300 textos. Porque claro, yo no quería hacer una disertación, digamos, imaginativa, donde yo me imagino un nacionalismo y lo caracterizo, sino que yo lo que hago simplemente es extraer de esos textos una serie de ideas que se repiten de manera sistemática y de manera continuada a lo largo de varios siglos, y que se siguen repitiendo en la actualidad con igual intensidad, si no más, y que manifiestan esa serie de puntos. Ahora, si usted me define el nacionalismo de otra manera, por ejemplo, se puede definir el nacionalismo como la lucha por defender la lengua de ataques que se hacen contra ella, por ejemplo. Entonces, a lo mejor la situación es distinta. Entonces, a lo mejor sí existe nacionalismo catalán o nacionalismo corso, yo qué sé, o cualquier otro nacionalismo. Pero a mí me gusta siempre definir aquello que yo estoy criticando y establecer esa crítica de acuerdo con esa definición. Y eso es lo que yo hago en el libro. Según la caracterización que yo doy en mi libro, no existe el nacionalismo lingüístico catalán, por lo menos evidentemente no existe. O sea, evidentemente me refiero a que se pueda, digamos, percibir ese nacionalismo de una manera directa, fácilmente. Yo desde luego creo que no existe, pero vamos. Es posible que haya existido en alguna época, no lo sé. En el siglo XVIII había gente que decía que el vasco era una lengua mejor que otras. Por ejemplo, la Ramendi decía que el euskera era una lengua superior al castellano porque era más regular y tal. Ese tipo de cosas, bueno, que se entiende porque es un tipo de, bueno, de alabanza de lo propio que está bien, vamos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora no conozco ningún lingüista vasco, ni ningún académico vasco que mantenga que el euskera es superior, es una lengua superior al castellano o a cualquier otra lengua de las que se hablan por aquí. No lo conozco. Sin embargo, sí que conozco autores que dicen que el español es una lengua superior porque tiene unas propiedades que ya desde su nacimiento la estaban predestinando para ser la lengua común, para ser una koiné, para ser una lengua de entendimiento, para ser una lengua de comunicación, para ser una lengua de cultura y de valor. Sí que existen lingüistas que están diciendo esto en este momento. Y por tanto, bueno, pues a los hechos documentales y discursivos me remito para mantener esto.
Bueno, tener esta postura, sobre todo como yo la tengo, que yo soy sincero, es decir, yo cuando hablo con la gente, pues en Madrid, o hablo con mis compañeros, yo expongo mis ideas, como las estoy exponiendo ahora. Y entonces no es cómodo porque, bueno, siempre ves caras raras o pues la gente se pone nerviosa o te contesta, ¿no? Y te contraargumenta y... Porque, por ejemplo, una de las críticas que me han hecho es que en mi libro del nacionalismo lingüístico dices que no dedicas ningún capítulo al nacionalismo lingüístico catalán, vasco y gallego. Entonces me echan en falta eso, o me echan en cara esa especie de olvido o de deficiencia del libro, ¿no? Claro, es curioso, cuando se dice que uno es nacionalista y los demás no lo son, la gente enseguida, cuando se dice usted es nacionalista y los demás no lo son, se siente atacada, pero justamente es lo que le ocurre a un catalán cuando le dicen que él es nacionalista y el 99% o el 80% de los demás españoles no lo son, ¿no? Es decir, para que ellos vean qué se siente cuando a uno le achacan algo de ese cariz, ¿no? Por lo menos que se den cuenta.